Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día absolutamente genial. Como siempre, agarren sus palomitas favoritas, busquen ese rincón cómodo y déjense llevar porque hoy nos sumergiremos de lleno en un tema que estoy segura les va a fascinar, especialmente a todos los apasionados de la farándula turca como nosotros. Hoy el centro de nuestra atención estará puesto en una de las parejas más queridas, comentadas y francamente obsesionantes de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Pueden recordar la increíble euforia que desataron juntos en la icónica Sen Kalkam o Love is in the Air para nosotros, sus fieles seguidores hispanohablantes? Era palpable. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción era una explosión de sentimientos que nos mantenía pegados a la pantalla y con el corazón palpitando a 1000 por hora. Y aunque su relación sentimental, lamentablemente, llegó a su fin, los ecos de su romance todavía resuenan con fuerza en los oídos y, sobre todo, en los corazones de sus fans más acérrimos, aquellos que aún guardan la esperanza de verlos juntos de nuevo. Pero, ojo. No se preocupen, no vamos a caer en chismes baratos ni a hurgar en el pasado por el simple placer de remover el polvo. Hoy vamos a intentar analizar un poco más profundamente una frase en particular que ha estado circulando con insistencia por internet, una frase que se le atribuye directamente a Kerem Bürsin y que reza, con un peso emocional tremendo: jamás olvidaré a Hande. Una frase corta, concisa, pero que encierra un universo de posibilidades y significados. ¿Qué significa realmente esta declaración? ¿Es acaso un pequeño destello de esperanza para aquellos que aún sueñan con una reconciliación épica, un reencuentro de película que nos haga creer en el amor verdadero de nuevo? ¿O es simplemente una declaración de respeto, cariño y reconocimiento hacia alguien que fue increíblemente importante en su vida, una persona que marcó un antes y un después en su camino? Antes de que nos adentremos de lleno en este tema candente, quiero recordarles a todos los que son nuevos en el canal que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni uno solo de mis vídeos, donde exploramos a fondo el fascinante mundo del entretenimiento, la rica cultura turca y, por supuesto, el apasionante universo de las celebridades turcas. Y para todos los que ya están suscritos y me apoyan incondicionalmente, muchísimas gracias de corazón por su apoyo constante. Significa el mundo entero para mí. Son los mejores. Bien, ahora sí, volvamos a nuestros protagonistas, Kerem y Hande. Su relación fue como un torbellino de emociones, un carrusel de sensaciones que nos mantuvo en vilo desde el principio. Desde el momento en que se conocieron en el set de la exitosa Sen Kalkam, la atracción fue palpable, casi magnética. Se podía sentir la chispa encendida en el aire. Su química era tan intensa, tan real, que traspasaba la pantalla y cautivaba a millones de espectadores en todos los rincones del mundo. Y cuando finalmente confirmaron su relación fuera de la pantalla, el fandom explotó de alegría. Fue como si un sueño se hiciera realidad, como si la magia que veíamos en la televisión se hubiera materializado en la vida real. Los vimos viajar juntos, explorando nuevos lugares y creando recuerdos inolvidables. Los vimos compartir momentos especiales en las redes sociales, mostrando su complicidad y su cariño al mundo entero. Los vimos apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales, celebrando los éxitos del otro como si fueran propios. Parecía que estaban viviendo un cuento de hadas moderno, una historia de amor perfecta que nos inspiraba a todos. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las sonrisas, los viajes y las fotos perfectas, existían desafíos y complejidades que no siempre podíamos ver. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis, pequeñas grietas en la armadura de su relación. Y eventualmente llegó la confirmación de su separación, la noticia que nadie quería escuchar. La noticia, obviamente, fue un golpe duro para sus fans. Muchos no podían creer que el cuento de hadas había terminado, que la magia se había desvanecido. Pero la vida sigue su curso y tanto Kerem como Hande continuaron con sus carreras y sus vidas personales, intentando sanar sus corazones y seguir adelante. Ahora llegamos al punto clave de nuestra conversación, la supuesta frase de Kerem: jamás olvidaré a Hande. Esta frase, como una chispa en la oscuridad, ha alimentado teorías, especulaciones y, sobre todo, esperanzas entre los fans que aún sueñan con una reconciliación, que anhelan verlos juntos de nuevo y creer en el final feliz. Pero, ¿qué podemos interpretar realmente de ella? ¿Es una promesa velada? ¿Un simple recuerdo?
N deseo secreto. Primero, es fundamental recordar que las relaciones humanas son intrincadas, complejas y multifacéticas. No son matemáticas, no hay fórmulas exactas. Incluso después de una separación, es completamente normal y natural que queden sentimientos de cariño, respeto y aprecio hacia la persona con la que se compartieron momentos importantes, experiencias significativas y sueños en común. Es muy probable que Kerem, independientemente de las razones que llevaron a la ruptura, guarde un recuerdo especial de Hande, una imagen imborrable en su memoria. Compartieron un proyecto que les catapultó a la fama internacional, vivieron momentos intensos y emocionantes, se apoyaron mutuamente en momentos clave de sus carreras y de sus vidas personales. Es simplemente imposible borrar eso de la memoria, ignorar el impacto que tuvo esa relación en sus vidas. Segundo, la frase puede interpretarse como una muestra de madurez emocional, un reconocimiento de la importancia del otro en su historia personal. Kerem podría estar reconociendo la importancia que Hande tuvo en su vida, el papel fundamental que jugó en su crecimiento y en su éxito, sin que eso implique necesariamente un deseo de retomar la relación. Simplemente está reconociendo que ella fue una persona significativa, que su recuerdo siempre estará presente y que su impacto fue profundo. Es una forma de honrar el pasado y de seguir adelante con gratitud. Tercero y no menos importante, es fundamental tener en cuenta el contexto en el que se dijo esta frase, si es que realmente se dijo. En el mundo de la farándula, las palabras a menudo se sacan de contexto, se interpretan de manera errónea o se manipulan para crear titulares llamativos. Es posible que la frase original fuera más larga, que estuviera acompañada de otras declaraciones que le dieran un significado diferente o que se haya tergiversado por completo. Por eso es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿es posible una reconciliación? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Las relaciones son dinámicas, fluidas y pueden cambiar con el tiempo. Es posible que en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar, que la vida les dé una nueva oportunidad y que decidan darse una segunda oportunidad. Pero también es posible que sigan sus vidas por separado, que encuentren la felicidad en otros lugares y que el recuerdo de su relación se convierta en un bonito capítulo del pasado. Lo importante es respetar sus decisiones, respetar su privacidad y recordar que son seres humanos con sentimientos, emociones y vidas privadas. No podemos presionarles, exigirles que hagan lo que nosotros queremos o proyectar nuestras propias fantasías en su historia. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado, y apoyarles en sus proyectos personales y profesionales. Personalmente creo que la frase jamás olvidaré a Hande es una muestra de respeto, cariño y gratitud hacia alguien que fue importante en la vida de Kerem. No creo que necesariamente implique un deseo de reconciliación, pero tampoco descarto la posibilidad de que en el futuro las cosas cambien. El tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que su relación dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su química en pantalla era innegable, su amor traspasaba la pantalla y su romance fuera de ella fue un cuento de hadas que muchos disfrutaron. Y aunque el cuento haya terminado, los recuerdos, las emociones y la magia que generaron seguirán presentes en la memoria de sus seguidores. En definitiva, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un fenómeno cultural que trascendió la pantalla. Su historia, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y su final inesperado, nos recuerda que las relaciones humanas son complejas, que el amor puede ser maravilloso pero también doloroso y que al final, siempre deja una huella, una marca en nuestro corazón. Así que, recapitulando un poco, hemos explorado la frase jamás olvidaré a Hande y sus posibles interpretaciones. Hemos hablado de la relación entre Kerem y Hande, su impacto en el mundo del entretenimiento y el legado que dejaron en sus fans. Y hemos concluido que independientemente de lo que depare el futuro, su historia siempre será recordada. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan encontrado interesante mi análisis, y que hayan disfrutado de este viaje conmigo. Quiero agradecerles de corazón por tomarse el tiempo de ver mis vídeos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes, a seguir explorando el fascinante mundo del entretenimiento turco y a compartir mi pasión con todos ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la frase jamás olvidaré a Hande es un destello de esperanza para los fans? ¿O creen que es simplemente una declaración de respeto y cariño?
Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de este contenido, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Besos y abrazos virtuales para todos.